Gálatas 5. ¿Qué leímos hoy? ¿Qué leímos hoy? Gálatas 4 y 5. Cada ocasión cuando estoy pensando en lo que vamos a leer y de pronto salta como ciertos libros de la Biblia desde enero, ha venido así. Y cuando empezamos a leer Corintios, que leímos la semana pasada, antepasada, ha sido como la palabra que ha sido predicada, pero que usted lo va leyendo y el Señor nos bendice. Fíjese que los tiempos que nos tocan vivir, decía la palabra el apóstol que serían tiempos peligrosos. Y lo que acontecerá al final de la era de la iglesia será la apostasía. Y la apostasía es esa clase de un pecado muy horrendo. A veces como que quieren ser los profetas modernos, anunciar que viene un gran avivamiento, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en los postreros días, en los últimos días, muchos apostatarán de la verdad y vendrá una corrupción muy fuerte en la iglesia. No soy muy asiduo de andar siguiendo todos los moveres de la iglesia y menos las cosas oscuras, nuestros errores, nuestra carnalidad, pero cuando estamos estudiando esto, he empezado a ver algunas cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y mi oración esta mañana era, ya que vamos a este congreso, yo decía, Señor, a veces vamos a una convocación muy grande y de pronto nos encontramos con cosas que tu palabra no dice, pero que a veces el hombre lo hace. Y dije, Señor, yo voy porque quiero que tu palabra venga sobre mí, sobre mi esposa y sobre mis hijos. Así que cúbrenos de toda apostasía, de todo engaño, de toda corriente humana y háblanos. Esa fue mi oración esta mañana. A veces me da miedo ver una reunión en YouTube desconocida y ver cosas que suceden y digo, y que se nos vaya a impregnar ideas solamente porque alguien tiene poder de convocación y tuvo una idea para él brillante, pero que no está respaldada por la palabra de Dios y que son obras de la carne. Cuando leemos Gálatas 5, versículo 13, voy a leer hasta el 21, lo voy a leer en NTV, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay algo en nuestra carne, aún siguiendo a Cristo. Hay impulsos en nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a cometer cosas que pueden ser vergonzosas. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme de repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Hacemos una oración. Espíritu Santo, abrimos la palabra, y la palabra, cuando la leemos y queremos ser guiados por
el Espíritu Santo, la palabra viene y nos golpea. La palabra es dura para nuestro entendimiento y para nuestra forma de vida. Tu palabra a veces viene y nos avergüenza, pero también tu palabra viene y nos hace sensibles a la voz de Dios, a tu voz, Padre Santo. Tu palabra viene y nos hace enderezar nuestros caminos. Tu palabra viene y nos hace sabios, aunque somos sencillos, ignorantes, a veces simples. Tu palabra viene y nos alumbra. Espíritu Santo, esta noche pido que tu palabra venga sobre la audiencia, la gente aquí reunida y la gente que escuchará este mensaje después. Y obres, Espíritu de Dios, vida. Queremos conocer tu palabra y tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos iniciando este estudio y hace unas semanas el versículo 13, pues ustedes hermanos han sido llamados a libertad. A libertad os fuisteis llamados. Le decía a mi esposa esta mañana que todo el año la palabra libertad ha estado en mi boca y en la predicación, porque el evangelio creo que nos produce libertad. La semana pasada que iniciábamos, este hombre decía, no sé por qué cuando comencé a hablar con esos hombres saltó los problemas de la inmoralidad sexual. Y a veces es un tema que no queremos tanto abordar, pero que existe dentro del cuerpo de Cristo y que nos impide poseer la tierra prometida, el lugar de reposo. Voy a poner mi Biblia acá. Ahora, el capítulo 3, que sería la lección 2, se llama el problema Playboy. Hace mención, si ustedes leyeron este capítulo, no sé si ya lo leyeron, lo revisaron, trata sobre un tema de unas revistas que había, yo no sé si siguen, pero cuando iba a la escuela existían, que tenían que ver con pornografía gráfica, ahí. Y este capítulo 3 lo aborda, pero en el contexto de la iglesia de Cristo. Este hombre dice es algo que existe dentro de la iglesia de Cristo. No vamos no voy a compartir, no vamos a leer este punto como para condenarnos, avergonzarnos, pero sí con la idea y el deseo de que produzca una convicción de pecado y que nos guíe el Espíritu de Dios al arrepentimiento. ¿Está bien? Puede voltear al de al lado y decirle, ánimo hermano, porque a veces estos son los temas que no quisiéramos tratarlo. Pensamos hablarlo en un contexto de hombres solamente, pero cuando entendí que teníamos que hablar como iglesia, vamos a avanzar mucho trabajo. Voy a tomar algunos puntos en este libro, solamente en la página 31 dice, una mujer se acercó a una reunión de oración a este hombre y le dijo, tengo un problema. Este hombre dijo, yo puedo orar por ti, pero tienes que decirme cuál es tu problema para que mi oración pueda ser específica. Dice, su cara se endureció y las lágrimas llenaron sus ojos. No sé exactamente, balbuceó, mordiéndose el labio, pero tengo un verdadero problema. Intenté ser firme sin ser áspero. El nuestro es un Dios de específicos, no de generalidades, le dije. Estaré contento de orar por usted, pero necesito saber la naturaleza de su problema para poder orar específicamente. Nadie más lo sabrá, usted y yo. Bueno, yo no sé yo no sé realmente cuál es mi problema, respondió balbuceando. Pero mi esposo dice que tengo un problema. Lo intenté de nuevo. ¿Cuál dice su esposo que es su problema? Él dice que yo no lo entiendo. Finalmente dijo agonizando con cada palabra. ¿Por qué no entiende usted?, le pregunté. Repentinamente la mujer comenzó a llorar amargamente desde muy adentro. Mi esposo tiene revistas a un lado de la cama, dijo en voz baja, entre sollozos. Playboy, Penthouse y otras revistas de esas.
Él dice que necesita verlas antes de tener sexo conmigo. Él dice que las necesita para estimularse. Ella hizo la confesión lentamente, las lágrimas fluyendo por su cara. Le dije que realmente no necesita esas revistas, pero él dice que no lo comprendo. Dice que si realmente lo amara, entonces entendería por qué él tiene que tener las revistas y yo le permitiría tener más de ellas. ¿Qué hace su esposo para ganarse la vida?, le pregunté. Es un pastor de jóvenes. Me quedé allí, incrédulo, al comprender lo que ella me estaba diciendo. Yo estaba escuchando a esa mujer decirme que su esposo era un pastor de jóvenes, que tenía un montón de publicaciones pornográficas a un lado de su cama. Su esposo podrá ser un pastor de jóvenes, le respondí, pero también es un pornógrafo. La mente de la mujer despertó en atención. Fue como si yo hubiera bofeteado sólidamente su cara. Ella nunca hubiera esperado escuchar que su esposo fue descrito como un pornógrafo. Y sin embargo, su estilo de vida lo hacía exactamente eso. En esta era moderna no tenemos pecados, tenemos problemas. Hemos psicologizado el evangelio y en el proceso hemos eliminado la palabra pecado de nuestro vocabulario. Es tremendo lo que leemos. Hoy en la mañana hay un pastor que he estado quizá 2 veces cuando él predica, el pastor Mark Driscoll. Lo conocí una vez que estaba con mi padre en una reunión para pastores. Y él nos habló de temas fuertes sobre el perdón. Pero él está teniendo un ministerio para predicar a los hombres. Ha estado con el pastor Chris Richards en varias ocasiones. Y creo que fue el fin de semana pasado que él fue invitado a una reunión de hombres para compartir. Previo a eso habían tenido uno de esos shows que están ahora presentando en las iglesias para atraer la atención y que traen motocicletas y fuego y todo eso, pero habían puesto a un hombre que llegó al escenario y se arrancó la camisa y empezó a subir por un tubo. Y después hacía unas piruetas ahí con una espada. Eso no vi, nomás un pedazo de lo que estaba pasando. El pastor Mark Driscoll, cuando tuvo que pasar a predicar, pasó y dijo: desde la 1 de la mañana estoy despierto esperando una palabra de Dios. Y ahora cuando veo esto, me doy cuenta que el espíritu de Jezabel ha precedido la reunión. Y comenzó a hablar a la audiencia de los hombres. Y los hombres se pusieron como a decir: estamos entendiendo la palabra de Dios. Él llevaba quizá 2 minutos hablando cuando alguien empezó a gritar entre la audiencia. Era el pastor de esa iglesia y lo mandó a bajarse de la tarima. Y el pastor Mark Driscoll dijo: te entiendo, y se bajó. Y la gente entonces empezó, fue un desorden. Pedían que Mark Driscoll siguiera hablando, pero el pastor subió y dijo: no, tú has hecho mal, Mark, porque no me atendiste, no me lo dijiste en privado, como dice Mateo, lo hiciste en público. Y tuvo que irse el pastor Mark Driscoll. A eso nos estamos enfrentando hoy como iglesia. Y mucha gente está de acuerdo, está clamando por un liderazgo, por la palabra de Dios que reluzca en los púlpitos, pero mucha gente le dio la razón a ese pastor que hizo ese evento. O sea, dentro de poco, si predicamos la palabra de Dios, vamos a ser corridos. No vamos a ser aceptados dentro de la iglesia de Cristo. Y tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. O sea, por eso yo a veces digo, no nos metemos a cualquier iglesia. No vemos todo lo que se predica en Facebook. No vamos a todo eso. Cuando vi que este hombre dijo: está bien, pastor, yo me bajo. Y salió él rápidamente por la puerta de 3, pasa este hombre y comienza a decir lo que él creía que era verdad. Pero muchos hombres estaban gritando: no, está mal eso, que nos prediquen la palabra. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ese punto. Y cuando
Cuando cuidamos jóvenes, cuidamos hijos, cuando sabemos al mundo que nos enfrentamos, corremos un riesgo muy grande, iglesia, de agarrar prácticas que dice el apóstol Pablo en Gálatas. En el versículo 21. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cuando usted va leyendo este libro y yo le encargo que lea este tema, algunos aquí quizá están atravesando esas luchas, quizás sus hijos. Algunos Dios los ha libertado, pero es algo que sucede dentro de la iglesia de Cristo. Y cuando vamos a la página 33, dice, porque aquí en la página 32 dice que hemos psicologizado el evangelio y eliminado la palabra pecado de nuestro vocabulario. Hoy le llamamos problemas. En el párrafo central de la página 33 dice, si usted solamente tiene un problema, puede recibir la simpatía de los demás debido a ello, o tal vez comprensión o ayuda profesional, por nombrar algunos ejemplos. En cuanto a los pecados, por otro lado, tiene que arrepentirse de ellos, confesarlos y abandonarlos. Por eso han querido quitar esa palabra de la iglesia. Ahora, seamos conscientes del mundo en que vivimos. Jesús fue a la casa de Zaqueo, del publicano, a comer en esa casa. Pero no por eso llevó esa vida de los de esa casa, sino que dijo, no, vine a predicar las buenas noticias. Y ese es nuestro papel, la libertad de Cristo. En el proceso de reescribir el idioma de la Biblia hemos escapado de la confrontación con nuestros pecados, pero sin esa confrontación no hacemos nada al respecto. Todos los problemas en la vida de alguna manera están basados en el pecado. Es por eso por lo que el hombre necesita un Salvador para sus pecados como una respuesta a sus problemas. El hombre necesita un Salvador para sus pecados. Amén. Dios lo sabía, por lo tanto Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y para ser la respuesta a todos nuestros problemas. Yo le contaba que hace como 2 meses tuve una situación muy dura en mi casa con mi hijo Etzito. Y yo sufrí esas noches que mi esposa decía, doblamos nuestras rodillas y oramos. Y sentíamos tanta tristeza por cosas que pasaban. Entonces él se dormía, Etzito se dormía y lo traía a mi cama. Y yo ponía mis manos y oraba. Decía, Señor, que él nunca conozca los caminos del mal. Oraba en la noche. Si me despertaba en la madrugada, ponía mis manos y volvía a orar. Y después ya se empezó a enderezar las cosas, como él fue muy entendido. Dijo, yo no sabía esto. Le explicamos la palabra de Dios. Y pasó no sé hace cuánto tiempo que empezamos a orar. Cuando mi papá estaba bastante delicado de su salud, hicimos un convenio de orar con mi familia. Entonces salíamos al salón allá donde hacemos la reunión y nos tomábamos de las manos y orábamos. Cuando ahora vamos para descansar, él es el que guía la oración y dice, todos vamos a orar de rodillas. Solamente 2 meses. Y él guía la oración. Ora por los migrantes, ora por la iglesia, ora por cada cosa. De rodillas le dice todo. Le dice a sus hermanas, dejen lo que están haciendo, todos de rodillas, vamos a orar. Yo creo que eso puede suceder en nuestra congregación, familia. Eso es algo que el Espíritu de Dios nos va a llevar. Página 34. Esto hablábamos hace 3 semanas sobre la disciplina. El domingo comenzamos a estudiar sobre el Valle de la Decisión y este domingo lo que continuaba de lo que escribía hace un tiempo era consagración. Veníamos regresando a Itunduja y yo venía pensando en esa palabra y mientras estoy leyendo Gálatas habla de la consagración y eso vamos a estudiar con la ayuda de Dios este domingo.
La consagración es una disciplina. Comienza así hasta que después decimos qué maravilloso es estar dedicados para Dios. La disciplina de la iglesia es relajada, débil o no existe en mucha de su vida. El apóstol Pablo apoyaba la disciplina. Si alguien se llama a sí mismo hermano, escribió Pablo, y mantiene un estilo de vida o patrón habitual de pecado, no tenga nada que ver con él, ni siquiera se siente a comer con él, que no exista ninguna confraternidad. 1 Corintios 5:1 que leímos hace unos días dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, Pablo habla de una disciplina fuerte para la iglesia, para nosotros. Ayer estaba escuchando la oración del hermano Alejandro Escobedo con su iglesia, y en su primera oración él decía: Padre, hoy te pido que tú le des a la iglesia esa convicción para que cuando se diga tu palabra ellos puedan decir amén. Y yo decía que eso necesitamos hacer. Yo estoy diciendo cosas que usted tiene que decir amén. ¿Está bien? Eso nos involucra, eso hace que nuestra boca confiese sí a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces cada vez que yo termino algo que usted sabe que tiene que afirmar, diga amén. Que así sea. ¿Oyó? Eso nos involucra, eso nos hace partícipe, decir estoy de acuerdo con tu palabra. Quizá no estoy de acuerdo con pensamientos, no es como lo que yo quisiera, pero Señor, es tu palabra y voy a decir amén. Y ahí comienza una regeneración en nuestras vidas. ¿Está bien? Es como cuando yo le digo a mis hijos, usted, niño, solamente me contesta sí, papá. No me hace más preguntas, solamente dice sí, papá. Y dice sí, papá. Y comienza así hasta que funciona. ¿Está bien, iglesia? Contrario a lo que usted o alguien más pueda pensar, este es un acto de amor, no de odio. Lo que dice 1 Corintios 5:11. Vea usted, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, así como los cielos son más altos que la tierra. El día que estábamos leyendo 1 Corintios 11, hay un versículo, se lo compartí a mi esposa. 1 Corintios 11, y trata un tema de la iglesia que estaba atravesando la iglesia en Corinto. 1 Corintios 11, lo tengo yo en mis notas, por eso lo busco, espero encontrarlo. Es primera, estaba buscando segunda, es 1 Corintios. En el versículo 18 y 19 dice: primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Habla de un tipo de división, y cuando veía esto dije, a veces no hablamos de este tipo de división, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes. Y luego dice el porqué de esas divisiones. Dice: para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Ese es un tipo maravilloso de división que debería de haber en nuestras reuniones. Lo que habla Pablo en 1 Corintios 5:11. ¿Quién tiene la aprobación de Dios? Y es lo que buscamos, la aprobación de Dios. Y había divisiones dentro de la iglesia, y dice, sí tiene que haber esa clase de divisiones. Ahora, esa clase de divisiones es para atraer a otros al lugar donde está la aprobación de Dios. Amén. Ok. Hay una cita al lado de la página 34, lado derecho, lado izquierdo, dice: dolor humano es dolor porque fuimos descubiertos. Dolor piadoso es dolor por el pecado. Y al final de ese párrafo dice: la persona tiene el pecado, pero también tiene la aceptación de los creyentes. Eso tenía Pablo en la mente. Cuando lo dejamos y lo toleramos, después llegamos a hacerlo como que la gente de la iglesia es tolerante y dice: está bien, y nos cubrimos unos a otros el pecado, no en el afán de buscar el arrepentimiento, sino en el afán de mantenernos todos como encubiertos en lo que Dios no aprueba. A menudo una persona cometiendo pecado preferiría
admitir que ese problema existió o que solo es desafortunado y se lamentará y llorará cuando sea enfrentado con disciplina. El dolor humano existe cuando tan solo lamentamos que fuimos descubiertos. El dolor piadoso existe cuando lamentamos el pecado y tenemos el deseo de deshacernos de él. El párrafo final de la página 34. Si Pablo viviera en nuestro tiempo, estaría impugnando a los humanistas seculares de hoy, asediando a las fortalezas de pensamiento moderno que se han apoderado de nuestras mentes y nos han cegado a la verdad. Realmente existen espíritus que seducen y doctrinas de diablos. Los vemos trabajando en nuestro mundo hoy. Hemos sido seducidos a pensar que tenemos problemas en vez de pecados. Nuestras doctrinas modernas derivadas de vidas sin Dios nos dicen que yo estoy bien, tú estás bien, en vez de todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Después viene una historia, y es una historia, no sucedió en el refugio hace el año 2022, pienso en agosto, y a raíz de esto, gente de la iglesia, algunos se fueron en ese bando cuando tuvimos que tomar disciplinas. Me he encontrado algunas de esas personas en la calle y me miran con odio. Cuando estaba yo mirando esto dije, no sé si no conocen ellos la historia, pero lo más seguro es que las gentes que defraudaron con pecado a la iglesia, a Dios, hicieron lo que estas personas hicieron en esta historia. Y cuando leía de este pastor, me sentí en cierta forma como dichoso. Dije, es tu nombre, oh Dios. Salí a tomar un café con un pastor asediado. Había perdido la mayor parte de su iglesia. Los miembros del coro de la congregación habían sabido por mucho tiempo que el ministro de música había cometido actos de homosexualidad. Él había estado involucrado al grado de que se sabía abiertamente. Por mucho tiempo nadie decía ni una palabra. Todos estaban esperando que algo sucediera y que un cambio ocurriera. Finalmente salió la verdad y eventualmente le dijeron al pastor. Después de mucha oración y una búsqueda diligente de la verdad, llegó el momento cuando el pastor y el ministro de música se reunieron y confrontaron el problema. El ministro de música lo admitió todo. Es necesario que hagas una de dos cosas, le dijo el pastor directamente. Debes arrepentirte o renunciar. El ministro de música consideró las dos posibilidades y tomó una decisión calculada. No tomaría ni la una ni la otra. Al contrario, comenzó a refugiarse entre los miembros del coro y poco después entre las demás personas de la congregación buscando favores. Una delegación de miembros del coro se acercó al pastor. Usted no entiende, comentó un portavoz. Él simplemente tiene un problema. Si solo lo rodeamos con amor y comprensión, eso lo ayudará y podrá deshacerse de él. ¿Por qué leemos esta historia, iglesia? Usted la está leyendo porque es algo que pasa en la iglesia y que es muy popular en este tiempo cuando solamente tenemos que disciplinar y alguien asume que es un problema que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios a la iglesia en Corinto. Página 36. Ustedes no entienden, contestó el pastor. Si ustedes simplemente lo rodean con amor y comprensión y él no tiene que arrepentirse de su pecado, nunca podrá deshacerse de él. Y entonces se hizo una división dentro de la iglesia. Este hombre fue astuto y atacó a este pastor piadoso, que lo acusaron de no tener amor. Y se me hace tan curioso porque me pasó. Bueno, es una de las veces que me ha pasado muchas veces, pero esta vez es una historia tan similar. Y cuando me encuentro ahí, y yo le saludo porque creo que yo no te he hecho nada. Pero me miran con el odio porque esta persona dijo lo contrario. No me trataron con amor. No era la primera, segunda, era como la tercera o cuarta vez que lo hacía. Tenemos que abrir nuestro entendimiento a esta iglesia. ¿Sale? La cita lado izquierdo dice: la diferencia entre sabiduría humana y sabiduría divina es que cuando se trata del pecado, la sabiduría humana quiere cubrirlo. El ministro de música se fue junto con muchos simpatizantes. La iglesia pasó por un periodo de tiempo muy difícil y nosotros lo pasamos. Mi esposa y yo y algunos de ustedes. Pero Dios reivindicó la posición de este pastor piadoso. Hoy es una iglesia
Esa iglesia es más fuerte que antes de la crisis. El pastor mismo es un hombre más fuerte. La sabiduría humana ha dañado la verdad del evangelio. La diferencia entre sabiduría humana y sabiduría divina es que cuando se trata del pecado, la sabiduría humana quiere cubrirlo. Adán la intentó en el jardín primeramente. Fue simbólico al cubrir su desnudez. Después fue más simbólico cuando él comenzó el proceso de autojustificación al culpar a Eva por su fracaso y culpabilidad para poder cubrir su pecado. Cúbranse a ustedes mismos. Cúbrase a usted mismo. Culpe a alguien. Es la sabiduría humana. El preocupado pero decidido pastor rehusó permitir que la sabiduría humana y un mero sentimentalismo obstruyeran el camino de rectitud divina. Él no permitiría que el pecado fuera encubierto y llamado un problema. La psicología del comportamiento no tiene un libro de texto adecuado para tratar con el alcance del dilema humano. Dios escribió el libro acerca de la redención del pecado mucho antes de que se volviera un problema para ser solucionado. Dios demanda obediencia a su palabra. Él no permite lo que está de moda si eso va a violar su palabra soberana. Y creo que lo que le estaba viendo del pastor Mark Driscoll es algo que es una moda hoy en la iglesia. Trae los espectáculos del mundo secularista, del mundo pagano, dentro de los púlpitos, dentro de los santuarios, porque atraen y nos gusta tener como la aceptación y nuestros auditorios llenos, pero son modas. La palabra de Dios, aunque quede en el fondo, siempre va a resplandecer. Amén. Su palabra soberana, nuestra moderna actitud de liberalismo, no es agradable para Dios. Es una abominación para Él. Y Dios nos demanda, no nos invita, sino que nos demanda arrepentirnos y obedecer. La brecha entre la sabiduría humana y sabiduría divina es insondablemente ancha. En nuestra sabiduría carnal hemos reordenado nuestro sistema de valores de acuerdo a nuestros deseos. Hay mucho trabajo que usted tiene que hacer allá en su manual. Y lo va a estar haciendo en su casa. Creo hay algunos puntos importantes que usted tiene que estar estudiando. Pero leamos Santiago 3:13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta directamente. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora, allá en nuestro manual tenemos que estar revisando algunos aspectos y veamos en sí, los que tienen su manual en la página 16. Yendo a la página 38. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto, concluye Santiago, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría divina, la sabiduría piadosa. La sabiduría humana que nos deja hacer lo que queremos no es la sabiduría que nos llevará a la tierra de Canaán. Es lo que hablamos la semana pasada. Ahora, dice en nuestro manual: busquen Santiago 3:17 y escriba los atributos de la sabiduría piadosa. Por favor, haga ese ejercicio si trae su lápiz. Si no, tendría ayuda mucho tener esta. Será bueno que esté ahí trabajando un momento. Eso es lo bonito de si lo hiciéramos en casa. ¿Sabe por qué no estamos
reuniéndonos en casa y para este estudio, porque es un estudio realmente duro, confrontativo y muchos de los moderadores de estudios no iban a tener la valentía o la fuerza para compartirlo. A mí me cuesta esto, compartir esto. Es difícil, solamente que vamos leyendo la palabra de Dios, pues lo estamos haciendo más general. Si no tiene usted su manual, puede subrayar allá las siete atributos, bueno, los atributos de la sabiduría piadosa. Ahí vaya, es creo que sencillo para encontrarlo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y ahí comienza a enumerar. Uh-huh. ¿Se los encontró? Muy bien. Leemos otra vez este versículo allá en nuestro libro. Va siguiendo, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría piadosa. Ahora, cuando vamos leyendo de esto, es que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, pero sin incertidumbre ni hipocresía. Tanto necesitamos un consejo, una ayuda clara, sincera, sin hipocresía en nuestros hogares, que el Señor nos ayude a hablarlo, a entenderlo. La semana pasada tocamos un punto que quisiera que lo volvamos a entender. Este pastor dice: cuando tengo que llegar a esta reunión, a esta conferencia, yo sabía lo que tenía que decir, cómo abordarlo. Él dice: yo tenía claro lo que había que hablar y lo expuse. Esto es bien importante cuando nosotros lo entendemos. Es una parte en la que se requiere el cobijo, la sabiduría del Espíritu Santo, la autoridad, sobre todo para los que han estado por mucho tiempo cautivos. Pienso como en la historia primera que cuenta esta esposa del pastor de jóvenes, que lo ha vivido tanto tiempo que ella ya está acostumbrada y que dice: pues si mi esposa o mi esposo lo hacen comúnmente y dice que yo soy la que estoy mal, que yo estoy mal, en un momento llegó a estar esclavo. Eso dice: pues yo estoy mal, él está bien, aunque al principio yo entendía que lo que él estaba haciendo estaba mal, pero ahora al paso del tiempo creo que yo soy la culpable. Ese es un estupor, una oscuridad que llega sobre la mente, aun si están cuidando hijos, adolescentes, que ay, es que tú estás anticuado, es que eso era antes, y que al paso del tiempo se ha sometido. Pienso mucho en los cónyuges que dicen, el matrimonio, la pareja que está sufriendo de algo y dice: pues ni modos, así es, nos hemos acostumbrado. Puede empezar a orar y decirle: Padre, que sea glorificada tu palabra en mi hogar. El poder de la palabra de Dios es muy fuerte.
es muy fuerte. El poder de la palabra de Dios sí transforma los corazones. Pienso mucho lo que dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, al simple, al ignorante. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces, esposas, si algo sucede así, proclámenlo en su hogar. Esposos, si algo sucede así, estos días hemos hablado tanto de este tema de la inmoralidad de las cosas, porque es algo que nos golpea tan duro y que nos impide que entremos en el reposo, y ahí podemos quedarnos cautivos, pero Cristo quiere libertarnos. Entonces comiencen a proclamar la palabra de Dios. Es decir, no nos rendiremos. Yo voy a estar alzando la voz diciendo libertad, la libertad, la libertad en Cristo, la libertad para nuestras casas. Entonces, anoche que Éxito convocaba la oración y Alba, ella estaba muy contenta, y después dije, qué cosa tan maravillosa, solamente por proclamar la palabra de Dios. No nos escondemos, hermanos. No nos hacemos ajenos de que no pasa nada. Vivimos en un mundo de nuestra carne. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero cuando la palabra es expuesta, muchos de ustedes se están enterando en estos estudios cosas que a lo mejor los habían olvidado, que se habían quedado guardados ahí en su corazón. Decía, bueno, ya ni modos, aquí quedamos. Pero en estos días se está despertando la palabra de Dios y dice, bueno, tengo que ser libre. Yo quiero protegerles. Miren, a raíz de esto estaba viendo, y un pastor decía, le digo, Alba, no me voy a dedicar a eso, ni voy a estar viendo esto, pero uno de mis contactos compartía esto, cristianos, y ponían sobre algo que pasó en un concierto de fin de semana de su ministerio musical. Yo no lo conozco, solamente he oído Oasis Ministry, un ministerio Oasis. Y este hombre pastor dice, fui a adorar a Dios en este concierto, pero cuando me di cuenta, las primeras filas de los jóvenes que fueron al concierto y que cantaban, estaban tomando cerveza y vino mientras estaba el concierto, pero también cantaban. Y cuando se pasó la persona a predicar, ellos siguieron, y nadie se atrevió a decir que estábamos en un lugar donde se honraba a Dios. A ese punto hemos llegado. Los chistes de doble sentido, chistes que no se deberían de hablar en un púlpito, cuestiones de doble sentido que no tendríamos que tener, lugares a los que no teníamos que frecuentar, cosas que no tenemos que ver. Solamente tenemos que decir, Padre, que tu palabra nos guarde. Sabes, tal vez para este mundo nos perdamos la diversión, pero vamos a ganar un lugar al lado de Jesucristo por la eternidad, una iglesia pura. Y la paz que Dios trae sobre una familia que se sienta a reverenciar la palabra de Dios es muy grande. Se los digo, es muy grande. La paz del Espíritu de Dios cuando reverenciamos su palabra es muy grande. Y por eso vamos, iglesia. Usted nunca podrá maximizar su potencial hasta que haya recibido la sabiduría de Dios. Ahora, párrafo central allá de nuestro libro dice, página 38, el hablar no es barato. Le costó a Jesucristo su vida para que el evangelio pudiera ser predicado. Hablar tiene consecuencias eternas. Entonces, quiero que usted en este tiempo, estoy muy contento por los que van 2 fines de semana y se van a tener este tiempo de encuentro. Quizá habrá unas cosas que dirán, ay, yo no entiendo esto, no lo comparto y todo eso, pero esa era mi oración esta mañana, que el Señor, cuando se exponga su palabra, Él nos hable y desechar lo malo y retener lo bueno. Y si van con un corazón sincero y le dicen al Señor, mira,
Padre, he vivido cosas de las que sé que tú me puedes libertar. Y me bajo de mi monte y voy a Efes-Damim, a esa frontera de sangre como veíamos el domingo. Quiero tener el corazón de David, que me bajo y no me quedo cruzado de manos mientras Goliat viene y me amenaza cada día, en la mañana y en la tarde, y ya van 40 días los que han pasado esos tormentos. Dice, Señor, no, yo me bajo y voy. No espero hasta que Goliat venga hasta el valle y nos venga otra vez a amenazar. Yo cruzo el valle de Ela y voy y enfrento a este adversario en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el poder de la decisión. O sea, que los que van y que el Señor nos vaya guiando como iglesia, buscando los sonidos de libertad. Que el Señor nos vaya guiando en su palabra. Leemos la palabra. Y cuando estamos estudiando este libro, la palabra de Dios predicada en nuestras reuniones dominicales, la palabra de Dios dice que nos hace limpios, dice Jesucristo. Ya ustedes son limpios por la palabra. Y crea esto, iglesia. Amén. Entonces vamos a cuidar eso. Abren sus Biblias en el Salmo 32. Por favor. Vienes a mí con lo que... Hasta que la libertad prevalezca en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Amén, iglesia. Hasta que la libertad sea el sonido en nuestra congregación. Hasta que la libertad en nuestros hogares esté fluyendo. Y después nos dedicaremos a honrar a Dios con corazones libres, a servirlo. 32, versículo 2, 3, 4 y 5. Lo hablamos hace unos meses claramente. Y dice el salmista, leemos juntos los que tienen Reina Valera. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije con mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es una buena oportunidad esta noche. Decirle: Señor, estas son mis cadenas. Te lo he pedido y una vez más te pido, libértame, Espíritu de Dios, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos. Es el momento, es un tiempo maravilloso. Cantamos. El Espíritu de Dios es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros. Y anhelo siempre estar cerca de ti. Una vez más, dile: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme.
conocerte. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Autor de libertad eres tú. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, oh cerca. Mas yo sé que he fallado y tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Oh, clamamos. Oh paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. En su página 18 de su manual hay una declaración que nosotros hacemos. Si lo puede abrir, si no lo va escuchando y usted va diciendo amén. ¿Está bien? Será bonito. Si no tiene su manual, invierta un poquito este fin de semana, prívese de algunos antojitos y lo encarga. Nos vamos a ayudar mucho en eso. Y lo leemos juntos, los que tienen allá en voz alta el párrafo. Dice: lea en voz alta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Darlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Repita esta oración en voz alta. Padre, en el nombre de Jesús, fuerte diga: revela a mi corazón las áreas que he tratado de encubrir, que te son ofensivas. Cuando me las reveles, seré fiel en arrepentirme de ellas y ponerlas detrás de mí. Perdóname por apoyarme en la sabiduría humana, en comprometer mi camino en lugar de ser fuerte y rápido para obedecer tu voluntad. Como dijo el salmista: mantén mi alma alejada del pecado presuntuoso. Andaré delante de ti con un corazón sincero. Amén. Espíritu Santo, levante usted su mano al cielo y diga después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a todo lo que provoca tu palabra, a todo lo que tienta a Cristo, a todas las obras de mi carne, a lo oculto, a lo vergonzoso. Y ahora abro mi corazón para que la obra del Espíritu Santo se manifieste en mi vida con poder,
con gloria, con dones espirituales. Toma con tu gracia. Recibe la obra del Espíritu Santo, iglesia, por fe. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Espíritu Santo, ven. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Dar un aplauso a Cristo. Yo proclamo que el poder de Cristo, la obra del Espíritu Santo, traerá libertad sobre su iglesia.